Iglesia, buenas tardes. Es un gusto, un privilegio para nosotros poder estar, aunque sea en la distancia el día de hoy, pero compartiendo este tiempo, compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Mi esposa y yo les enviamos un caluroso abrazo, un saludo. Hoy no pudimos estar físicamente con ustedes, pero nuestro corazón, como siempre, está con toda la iglesia. Por motivos de trabajo yo tuve que ausentarme estos días, pero nuestro corazón, créanme que está con todos ustedes y bueno, pues vamos a compartir un tiempo juntos en donde la palabra de Dios baje a nuestro corazón y Dios pueda enseñarnos cosas nuevas el día de hoy. Así que yo espero que tú vengas con un corazón dispuesto, un corazón preparado el día de hoy. Vamos a continuar con la serie de enseñanzas que hemos llevado en las últimas semanas respecto a la vida del rey David. Y hoy vamos a continuar leyendo la Biblia en Segunda de Samuel en el capítulo 7. Así que si por favor me puedes acompañar, vamos a leer todos juntos Segunda de Samuel capítulo 7. Vamos a empezar del verso 1 en adelante. Dice: Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Antes de continuar, quisiera nada más que recordemos un poco que la semana pasada hablábamos acerca de ese deseo, ¿verdad?, que tuvo David de traer el arca del pacto, el arca de Dios, ¿verdad? Y David finalmente, bueno, trae el arca, ¿verdad? Aprendíamos esta situación, ¿verdad? De la esposa de David, Mical, ¿verdad? Que menospreció a David por el corazón que había en él, este corazón de adorador, este corazón de un hombre, ¿verdad? Que amaba genuinamente a Dios y que estaba contento y gozoso de que la presencia de Dios, ¿verdad? El arca que representaba la presencia de Dios estaba físicamente en Jerusalén. Y fue con lo que terminamos la semana pasada. El día de hoy estamos leyendo, empezamos y dice que una vez que el rey ya estaba, ¿verdad?, en su casa, el rey David, llega un anhelo, llega un pensamiento al corazón de David, y David dice: Mira, yo estoy en casa de cedro, yo estoy ahora como en este palacio, en este como lugar, ¿verdad? Y el arca de Dios sigue estando entre cortinas, dice, como recordemos que el tabernáculo era como esta tienda de campaña en donde continuamente tenían el arca del pacto, ¿verdad? El arca de Dios. Entonces David tiene esa inquietud, y la Biblia menciona por primera vez a un hombre llamado Natán. El profeta Natán es mencionado por primera vez en este pasaje. Natán le dice: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Seguimos leyendo. Verso 4 dice que aconteció aquella noche que entonces vino palabra de Dios a Natán, ¿verdad? Dios le habló al profeta y le dijo, le dio una instrucción específica. Le dijo: Ve y dile a mi siervo David: Así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Es pregunta, ¿verdad? Ciertamente, dice, no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo, dice, cuando he andado con todos los hijos de Israel, dice Dios, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Como diciendo Dios: ¿en algún momento yo les he pedido esto? ¿Verdad? Ahora pues, le dice Dios a Natán, no, le dijo Dios a Natán: dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel.
Y a ti, le dice Dios a Natán para que le diga a David, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Verso 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, perdón, permítame un segundito que aquí se me perdió esto. Y entró David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de los dioses, de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Ok. Vamos a analizar qué es lo que la escritura nos habla en este capítulo 7 del libro de Segunda de Samuel. Primeramente, bueno, este capítulo registra un pacto muy importante de Dios con David. Dios le dice a David que va a afirmar, a su nombre, a su familia, a su pueblo, y que su descendencia David no va a ser quitada del trono jamás. Es lo primero que Dios afirma, que Dios le reafirma a David a través del profeta Natán, ¿verdad? Le promete que el linaje de David va a continuar por siempre. Y esta promesa la vemos cumplida el momento del nacimiento y el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo, si ustedes recuerdan, la Biblia lo menciona como descendiente directo de David, incluso la genealogía de Jesús menciona y nos explica cuál es esa genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Entonces,
hablando de Jesús como el rey, como Dios, ¿verdad? Vemos esta promesa primeramente cumplida en David, un linaje que no fue quitado jamás de todo el tiempo, ¿verdad? Todo el reinado de David, confirmado hasta la llegada de Jesucristo. Esta promesa se ve cumplida en la totalidad con el nacimiento de Jesús. Si bien este pasaje no dice la palabra pacto como tal, hay otros pasajes de la Biblia como en el Salmo 89, verso 3 y 4, que sí mencionan la palabra pacto. Se los voy a leer nada más rápidamente. Salmo 89, el verso 3 y el 4 dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, y luego ya podemos seguir leyendo el verso 4, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces hay otros pasajes de la Biblia que sí mencionan estas palabras de Dios a través del profeta Natán y que lo llaman como este pacto, ¿verdad? Como esta promesa. Ahora, les decía yo hace unos momentos que esta es la primera vez que la Biblia menciona al profeta Natán. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que Dios siempre ponía para cada uno de los reyes, para cada una de las personas que estarían gobernando, siempre tenían un consejero, un profeta, que fuera ese canal de comunicación entre Dios y el rey en turno. Dios siempre ponía a alguien que llevara ese mensaje, ¿no? Y es que Dios, así es el corazón de Dios. Dios siempre nos da la oportunidad a todos de tener a alguien cerca que nos hable de Él. Es decisión de nosotros si nosotros queremos escuchar o si nosotros rechazamos, ¿verdad?, el consejo de parte de Dios. Pero ninguno de nosotros podremos llegar algún día y decirle: Dios, es que tú nunca enviaste a alguien. Es que tú nunca pusiste a alguien que me dijera, que me orientara. No, la verdad es que Dios siempre pone a alguien, siempre hay un profeta cercano a nosotros que nos está diciendo lo que Dios quiere hacer. Es decisión nuestra si escuchamos o no queremos escuchar. Y Natán vino a cumplir con esa función en la vida de David. Recordemos que Samuel ya no estaba, ¿verdad? Ya habíamos hablado de esto hace varias semanas. Samuel ya había muerto. Entonces, ¿quién iba a ser ese profeta que estuviera cuando David fuera rey? Pues es este hombre, ¿verdad? Este hombre llamado Natán, mencionado por primera vez en este pasaje. Dios se asegura, escúchame bien, Dios se asegura de que siempre tengamos a alguien cercano, alguien que nos hable, que nos haga saber nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades. La tarea del profeta era esa, ¿verdad? Decirle al rey cuáles eran sus obligaciones, ¿verdad? Era su tarea exhortar al pueblo, llevar esa palabra de Dios cuando el pueblo se desviara, para que el pueblo enderezara sus caminos. Era la tarea del profeta comunicar las leyes, las instrucciones, los principios, los planes de Dios para el rey. Esa era la tarea del profeta. Ahora, vemos en esta historia, ¿verdad?, que a mí me llama la atención que David le dice al profeta, le dice a Natán: ¿cómo ves, Natán? Fíjate que pues yo ya estoy, ¿verdad?, aquí en mi casa de cedro, dice la Biblia. Cedro es una madera preciosa, es una madera muy valiosa. En pocas palabras, lo que está diciendo es como si David dijera: yo ya estoy en mi mansión y no me siento a gusto de que el arca de Dios esté allá, ¿verdad?, afuera en una tienda de campaña. Y el profeta en un principio le dice: pues haz conforme a tu corazón, porque Dios siempre te respalda, ¿verdad? O sea, el profeta le contesta esto a David. Pero luego pareciera en la historia que Dios va con el profeta y le dice: oye, espérame tantito, Natán. Yo tengo unos planes diferentes. Y entonces Dios le habla a Natán y le dice: le vas a decir esto y esto y esto al rey. Y entre las instrucciones específicas que Dios le da a Natán es que David no va a ser el encargado, que efectivamente el reino de David va a ser afirmado, que descendientes de él van a ser levantados, que un descendiente de David iba a ser engendrado y que Dios lo iba a adoptar como hijo y que lo iba a corregir como hijo. Dios le hace saber eso a David, pero le dice: tú no vas a edificar el templo. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿Por qué razón Dios decide que David no era el adecuado, el indicado? Sin embargo, vemos que Dios tiene ese cuidado de proteger el corazón de David, ¿verdad? De hacerle saber
que el reino de David y su descendencia estaban afirmadas, que Dios estaba haciendo un pacto y una promesa de cuidarlos y de mantenerlos, dice, por siempre. Porque seguramente en el corazón de David había ese deseo, había ese sueño, había ese anhelo de construir el templo para Dios y pues recibir una instrucción diferente de parte de Dios pudiera lastimar el corazón de David. Así que Dios tiene este cuidado, ¿verdad? Dios tiene cuidado de decirle a Natán, explícale a David que no lo estoy desechando, que no estoy desechando a su descendencia, pero que simplemente él no es el encargado. Ahora, antes de continuar, antes de seguir al punto siguiente, quiero que entendamos este tema de los profetas, porque Dios decía hace unos momentos, Dios siempre nos da la oportunidad y nos pone a alguien que lleve el mensaje, nos da la oportunidad de escuchar y de obedecer, pero ya es decisión nuestra. Es decisión nuestra si nosotros escuchamos y obedecemos o simplemente desechamos, ¿verdad? Leemos en la Biblia momentos en donde hubo hombres que desecharon, hombres que no quisieron escuchar la instrucción de Dios, como lo aprendíamos en la historia del rey Saúl, y hombres que sin embargo sí tenían un corazón abierto para la palabra de Dios, como el caso de David. Y así hubo muchos casos anteriores, no solamente en los reyes, sino en la historia también de los jueces que viene narrada en la Biblia, hombres igualmente que no quisieron escuchar la instrucción de Dios, aunque tenían el profeta ahí exhortándolos y diciéndoles lo que tenían que hacer, ¿verdad? Eh, Posteriormente a esto, en esta historia, en este pasaje que acabamos de leer, el mensaje de Natán, decíamos que Dios le dice que él no quiere que David construya una casa para él. Pero ¿por qué razón? Em, a veces pensamos, y hay un pasaje más adelante en la historia que vamos a leer, donde Dios le dice a David es que tus manos están manchadas de sangre, y a veces esto lo atribuimos al error que cometió David con el esposo de Betsabé. Pero en realidad lo que pasa es que David tenía una función. La función que Dios tenía para David al llevarlo a ser rey era la función de unificar al pueblo y de conquistar la tierra que faltaba por conquistar. O sea, toda la tierra prometida, Dios le había dicho a su pueblo que él iba a entregar esa tierra. Pero si ustedes recuerdan, Josué no pudo concretar esa conquista. O sea, Josué no pudo entregar toda la tierra, no pudo echar afuera a todos los pueblos que habitaban en lo que era el territorio que Dios había destinado para Israel. Fue una labor que hizo David. Entonces, la función que tenía David era una función de eliminar a todos esos pueblos, todas esas naciones enemigas del pueblo de Dios que habitaban en ese momento en la tierra prometida. Pero esa instrucción, esa función, obviamente representaba el derramamiento de mucha sangre. David, ¿verdad? Hemos visto a lo largo de estas lecturas que hemos estado teniendo que David derramó mucha sangre de mucha gente. Entonces, es esta la razón por la que las manos de David no podían ser las que construyeran el templo de Dios. Dios ya había previsto todo esto. Este pasaje que estamos leyendo en donde Dios le manda a decir a David que él no es el encargado de construir el templo, sucede antes de que David cometa este tremendo error con quien era el esposo de Betsabé. Sin embargo, Dios ya había determinado que David no era el encargado, no iba a ser el adecuado para construir el templo. ¿Sí? Las manos, su trabajo era unificar, su trabajo era guiar a Israel, su trabajo era destruir a sus enemigos. Ahora, a veces muchos tenemos sueños, a veces todos tenemos anhelos de qué quisiéramos hacer para Dios. Cuando conocemos de su palabra y cuando le entregamos nuestra vida, pues de repente eh, sentimos que Dios nos habla y sentimos que Dios nos dice que debemos hacer esto, que debemos hacer aquello. Pero siempre tenemos que tener un corazón dispuesto y un corazón abierto a saber y a buscar qué es lo que Dios quiere para nosotros, no qué es lo que nosotros queremos hacer para Él. Dios tiene funciones muy específicas para nosotros y aunque David en su corazón tenía seguramente el sueño de construir el templo, Dios tenía otros planes. Y sabes algo que me encanta, que David entonces se encarga de preparar,
¿verdad? Todos los recursos materiales, todos los recursos espirituales, financieros y de enseñanza para su hijo, ¿verdad? El que fuera a edificar ese templo para Dios, que hoy en día, aunque en este momento de la historia que estamos leyendo todavía no nace Salomón, pero sabemos que Salomón, cuando él edifica el templo, ¿verdad? Salomón viene preparado por David. Eso te habla de un corazón de David que no guarda un resentimiento, que no guarda un celo contra Dios, porque simplemente Dios le dijo, no vas a hacer esto que tú estás pensando, esto que tú estás soñando. Hay mucha gente que tristemente de repente hace sus planes, ¿verdad? O tiene sus sueños de cómo servirle a Dios, pero pues la realidad es que ¿quién mejor que Dios puede saber de qué manera tú y yo podemos servirle? A lo mejor tú tienes algún sueño, tú tienes alguna manera de pensar y crees que Dios te va a usar para una cosa, cuando en realidad Dios tiene un plan diferente. Tenemos que aprender a tener un corazón dispuesto, un corazón abierto para que seamos flexibles y que tengamos esa disposición. Perdón, iglesia, tuve que aquí un detallito técnico. Les comentaba nada más que es muy importante tener en nuestro corazón, tener siempre esa disposición, ¿verdad? Para aceptar cuáles son los planes de Dios para nosotros. A veces nosotros tenemos planes, tenemos sueños de cómo pudiéramos ser usados por Dios, cómo Dios pudiera eh, llevarnos, ¿verdad? Dentro de su proyecto, ¿verdad? Para la edificación de la iglesia. Y a veces los planes de Dios son diferentes a los nuestros. David, vemos en él un corazón y una disposición a aceptar, ¿verdad? Aceptar cuál es la voluntad de Dios que viene a través del profeta. Entonces David respeta al profeta, respeta esta palabra que viene del profeta. Es la primera vez que se menciona a Natán y, y David a lo mejor pudiera haberle dicho, espérate tantito, Natán, pues si yo tengo una relación con Dios, ¿verdad? Dios me ha hablado, ¿verdad? Cada vez que voy a la batalla y me ha dicho, entonces pues si Dios no quiere que yo edifique el templo, pues que Dios me lo diga a mí directamente, ¿no? O sea, podría haberse puesto en esa posición, en esa postura. Sin embargo, vemos un David que acepta, o sea, que respeta la posición del profeta, respeta a quien viene y le habla, aunque él tiene un vínculo personal con Dios, y se suma, ¿me explico? Tenemos que aprender a no ser celosos o a no ser egoístas y pensar que nuestra visión o nuestras emociones, porque muchas veces es eso, son como esas emociones o esos sentimientos de qué quisiéramos nosotros hacer para la obra del Señor y saber renunciar a eso, decirle, Dios, yo haré lo que tú me pidas que haga y estaré atento a escuchar la voz de quien tú pongas delante de mí y que venga a decirme de parte tuya qué es lo que debo de hacer. Claro, con sabiduría, claro, con un corazón que ore, pero lo más importante tener esa humildad, ¿verdad? David seguramente no fue sencillo, no fue fácil aceptar que Natán viniera y le dijera que Dios tenía otros planes diferentes a los que él quizás había soñado, ¿verdad? David acepta entonces este papel y se suma al plan, no trata de ir más allá, sino simplemente hace lo que Dios le pide. Así que, iglesia, tengamos esa disposición de escuchar a veces un no de parte de Dios. No siempre todo van a ser sí, sino que a veces Dios tiene planes distintos, tiene planes diferentes y cuando esto suceda en nuestra vida, pues debemos aprovechar esas oportunidades que Él nos da, ¿verdad? La petición de David era genuinamente buena, era una buena petición, sí, o sea, había algo bueno en su corazón, seguramente sí, ¿verdad? Y por eso es que Dios tiene cuidado de hacerle ver a David que Dios no lo estaba rechazando, ¿verdad? Sino que simplemente David no era el indicado, ¿verdad? David estaba para hacer algo aún más grande que un templo físico, ¿verdad? Un edificio, sino, sino toda una generación, toda una herencia, ¿verdad? De la cual decíamos vendría
el Señor Jesucristo, el Señor Jesús naciendo, ¿verdad?, de la descendencia del rey David. Entonces, pues esto es esa dinastía terrenal, ¿verdad?, de David viene a terminar, viene a cumplirse 4 siglos, fíjense, 4 siglos más tarde con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Pero Jesús viene a ser un descendiente directo de David, por eso le llamaban, ¿verdad?, hijo de David, que fue el cumplimiento final precisamente de esa promesa, ¿verdad? Y todo esto viene narrado en el libro de en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos capítulo 2, verso 22 y 36, dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, verso 25, libro de los Hechos capítulo 2, dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esto escribió David, esto dijo David acerca precisamente de aquel pacto que leímos ahorita en este momento en 2 Samuel y fue narrado en el libro de los Hechos más de 400 años después, libro de los Hechos capítulo 2. Entonces, que nuestro corazón siempre tenga esta disposición, que siempre tengamos esa apertura a escuchar cuál es la voz de Dios, qué es lo que Dios quiere acerca de nosotros, y tengamos sobre todo ese corazón humilde, obediente, para que aquellos profetas que Dios ha puesto a nuestro alrededor sepamos escuchar la voz de Dios a través de ellos y aceptar los planes perfectos de Dios, que seguramente siempre serán mejores que los nuestros. Iglesia, nuestras más sinceras bendiciones, los mejores deseos para este fin de semana. En particular quiero agradecer a todos los servidores que nos han apoyado, que nos apoyan siempre cada vez que por alguna razón no podemos estar ahí. Muchísimas gracias a todos de verdad por su corazón, gracias por su servicio. Puedo decirles con toda certeza que durante muchos años de que hemos estado sirviendo al Señor, muchos años que hemos estado ministrando y sirviendo en la congregación Lugar de Paz, este es un tiempo en el que de verdad Dios nos ha puesto la paz para poder de repente hacernos cargo de este tipo de actividades y que sabiendo que aunque no estamos presentes con ustedes, sabemos que hay gente que está ahí, que se hace cargo y que de verdad pone todo su corazón y pone toda su disposición para poder llevar a cabo el servicio. A todos ustedes que nos ayuden y que nos apoyan, de verdad les amamos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Gracias, Iglesia, por tener ese corazón. Para ellos, agradezcanles cuando ustedes vean a todas estas personas que nos apoyan y que sirven en la iglesia. Denles por favor igualmente las gracias. De verdad que a veces es un trabajo que es pesado, es un trabajo que es arduo, pero de verdad yo sé que Dios compensa y que Dios premia a todos aquellos que ponen de su tiempo y de su esfuerzo para servirle a Él. Iglesia, les enviamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Eh, vamos a, van a tener ustedes ahora un tiempo de oración por las necesidades que pueda haber. Entonces les pedimos que ahorita concluyendo este mensaje, por favor, si alguien tiene alguna petición de oración, pues que la haga saber para orar todos juntos. Bendiciones, les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo domingo ahí en la iglesia. Bendiciones.